¿Hay relación entre tener chicos delinquiendo en extremo, como estamos viendo, y lo que mostrábamos antes de una pobreza que abarca casi 6 de cada 10, o eso es minimizar el problema? Yo creo que sí, Paulino, creo que el problema siempre es más complejo y un problema como el narcotráfico, que de lo que está sucediendo en Rosario, tiene muchas aristas, el lavado de activos, los puertos, todo lo que vos nombrabas. Sí, yo creo que en términos sociales estas dos cosas están relacionadas, sobre todo cuando no hay perspectiva de futuro, cuando no hay oportunidades. Pues estos chicos, la mayoría empieza a dejar la escuela temprano, empieza a tener la necesidad de trabajar a edades muy tempranas también, hacerse cargo muchas veces de sus hermanos, y mientras eso va sucediendo, la situación de pobreza persiste. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los contextos vulnerables? Aparece el narco y acorta camino. Eso incluso pasa en las villas, o Eso mejor dicho, pasa en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No le gusta pasa en la Ciudad de libro? Buenos Aires, puede pasar en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, no en todos, pasa en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en los grandes conurbanos de las ciudades, que es donde se está tendiendo a concentrar lo que se llama la pobreza estructural. ¿Son Entonces, 6 millones? Porque el indicador de ayer de los 19 millones de pobres daba cuenta de que entre los menores de 14... Por eso, para no ponerlo en porcentaje, sino en 5.800.000. eran casi 6 millones, ¿no? Es una enormidad. Es muchísimo y sobre todo, digo, es muchísimo, es muy una injusto. población y media de Uruguay. Sí. Pones todos los uruguayos, le agregas 50%, una todo eso lo convertís en menores de 14 años y son pobres en la Y es la falta de futuro también, ¿no? Eso me parece que es el dato también importante, digo, la necesidad de intervenir ahora con políticas sociales mucho más efectivas de las que estamos teniendo hoy, para que el problema no se consolide, no se siga consolidando en el mediano y el largo plazo. Pero ahí vamos al tema y entrémosle de lleno, porque efectivamente acá en la Argentina tenemos cada vez más ayuda social, cada vez más cobertura del Estado, tenemos una universalización de programas. Sin embargo, al compás de incrementar las ayudas oficiales, hemos incrementado la pobreza y la cantidad de marginales. Mira, como decís, es un problema que es complejo. Primero, para analizar cualquier evaluación de política social, para mí siempre es importante, sobre todo por el tono que tiene esta discusión en la Argentina, poner en perspectiva que sin una macro ordenada, sin crecimiento, si este país no genera riqueza, es imposible poder solucionar cualquier tema estructural de pobreza. Dicho eso, la realidad argentina es como vos decís. Si vos mirás desde los principios de los 2000 a hoy, la inversión social tiende a aumentar, el nivel de beneficios tiende a aumentar, lo que empieza a disminuir es la calidad de esos beneficios. Ahora, ¿qué es lo que para mí se presenta como oportunidad y necesidad ante esto? La necesidad de repensar qué política social queremos, cuáles son los programas más efectivos para lograr otros resultados. Bueno, la escolaridad, por ejemplo, vos decís, bueno, la ayuda social. Durante muchos años en el kirchnerismo se discutió si tenía que haber una contraprestación respecto del AUH y el cumplimiento de la escolaridad de los chicos. Y creo que el control fue bastante laxo respecto de que las madres o padres que cobraban esos planes tenían la obligación de mandar a los chicos a la escuela. Entonces, ahí tenés un primer problema. Mira, la UH es un programa que para mí es modelo. Digo, de hecho, yo creo que es un programa que tiene buena cobertura, está bien focalizado y en todos los países del mundo donde se implementó tiene condicionalidad educativa y salud. En la primaria, de vacunación y escolarización, exactamente. Antes de la pandemia, la verdad que el nivel de cumplimiento, sobre todo en el sector primaria, rondaba entre el 80-90% del total. Por supuesto que sobre todo en un contexto post-pandemia donde las tasas de deserción aumentan, donde ya tuvimos todos los problemas que conocemos en términos educativos, yo creo que la condicionalidad educativa es recontra necesaria porque es una red de protección, la UH, que te permite garantizar que los chicos menores de 18 años tengan lo básico para poder comer, pero además te permite empezar a montar una red de acompañamiento, sobre todo alrededor de las escuelas, para garantizar que puedan monitorear cómo vienen esos procesos de aprendizaje. Lo sacas de la marginalidad. Un chico que no está escolarizado está fuera del sistema. Y si está fuera del sistema es permeable al narco. Yo soy una gran defensora de las condicionalidades educativas en todos los programas. En programas que tienen foco en menores de 18 años fundamentalmente, pero incluso en los otros también. Programas como el Potenciar Trabajo. Digo, yo prefiero que ese tipo de programas, que bueno, creo que ese programa específico hay que rediseñarlo, es mejor que rediseñarlo, no es una definición menor de alguien que estuvo a cargo del área social en la ciudad los últimos 8 años. Más bien que no hay forma de que eso siga funcionando de esa manera. Cuando el gobierno pone la lupa ahí, está bien. Para mí definitivamente que está bien. Hay muchos inconvenientes, perdonen. Hay muchos inconvenientes con el plan Potenciar porque no se puede empalmar. Fracasó. Vamos a anunciar que fracasó el empalme. Querían empalmar por lo menos 150.000 personas que estaban en el Potenciar
a un empleo formal. Ahora, fracasó está fracasando antes. Ahora de nuevo. Ese es un programa que yo creo, el Potenciar Trabajo, es un programa que arranca en el 2020, si no me equivoco, y tenía dos objetivos principales. Uno, mejorar la empleabilidad de las personas que lo recibían, y lo segundo, mejorar la capacidad de las unidades productivas. Me preguntas, ¿en escala eso tuvo ese resultado? No. Definitivamente no. Hoy el programa funciona como un complemento de ingreso, con lo cual María, perdón, hay que redefinirlo. Tiene la misma raíz, el problema educativo. O sea, muchas de esas personas que estaban dentro de los programas no estaban capacitadas lo más de la mitad, suficiente. A números del año pasado, más de la mitad no había terminado el secundario. Bueno, entonces es muy difícil la inserción en cualquier oficio, en cualquier empresa que necesite emplear a alguien, ¿no? Por eso volvemos a lo anterior. Vos me preguntás, ¿qué condicionalidades tienen que tener estos programas? Educativas es mucho mejor. Primero, porque está aprobado en distintos países del mundo, tienen mucho menos oportunidad de ser volverse clientelares los programas. Y segundo, porque también la educación es la variable que más influye para una mejor inserción, una mejor trayectoria laboral. Ya entonces, ahí hay algo. Imagínate un chico que no termina la escuela. Por supuesto. Vos escribiste un hilo de tuit hoy que realmente me gustó. No sé si lo tenemos, le pido al equipo de producción. Estás en una fundación, después de salida en la administración pública. Estás trabajando en la fundación Fundar, ¿sos directora? Sí, estoy trabajando en Fundar, estoy liderando un área de integración productiva. De integración productiva. Incluso monitoreando lo que ocurre en algunos lugares de la región respecto a políticas públicas también vinculadas a la inclusión, como por caso en Montevideo, donde hubo un programa bastante similar al de Barrios Populares de Arcadia. Bueno, tenemos el hilo de tuit, porque en el hilo de tuit, María Migliore lo que trata de explicar, y que quiero que lo sintetice ahora con nosotros, es esta idea de cómo estamos frente a la política social, cómo estamos con la inversión. Si quieren ponerle gasto, pónganle gasto, no importa, porque si dicen que la jubilación es un gasto, pónganle un gasto entonces, pero no importa. ¿Qué estamos haciendo en ese segmento en la Argentina y qué deberíamos hacer para hacer más asertivo y más eficaz todo lo que el Estado pone en esa materia? Mientras buscamos el hilo de tuit, ¿cuál es la idea central? Mira, la idea central, primero este hilo de tuit surge de un trabajo que está haciendo Fundar en conjunto con el CIA, es un trabajo que lideró un investigador que se llama Andrés Schipani, que está próximo a publicarse en las próximas semanas. Y básicamente lo que estamos planteando es esto: la cobertura social argentina cumple un rol importante en lo que es contención, no así en generar pilares para la transformación. Entonces, si vas viendo la serie, vos vas viendo que aumenta en términos reales el nivel de inversión que tenés, que la cobertura lo que hace es ampliar beneficios totales en distintos programas, que esa red de beneficios es cada vez más finita, que alcanza para menos, y que vemos en el análisis detallado de los principales programas que componen esta red, mucha oportunidad de mejora. Entonces, ese es el análisis que hacemos ahora. Ahora, María, en tu experiencia respecto de este análisis, ¿no? Lo que se dijo, y yo creo que se evidenció en todos estos años, ¿no?, de ayuda social creciente y pobreza creciente, es la pérdida de la cultura del trabajo. Entonces vos ahí analizás en el hilo de tweets y lo que nos estás contando también desde la Fundación ahora, la importancia o la relevancia de la ayuda social. ¿Cuán perjudicial es la ayuda social tan prolongada en el tiempo para que se haya perdido la cultura del trabajo respecto de que alguien elija el beneficio social por sobre un trabajo genuino? Yo creo que es bien complejo esto que traes y es recontra importante. Primero, yo creo que esta afirmación de se perdió la cultura del trabajo, yo personalmente lo que creo es que lo que está pasando en la Argentina es que la gente prefiere muchas veces trabajar en la informalidad que poder tener un trabajo en blanco, justamente por el mal diseño de muchos de estos programas. Pero la gente, lo que yo veo, y mismo analizando, por ejemplo, una muestra que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires de los beneficiarios de Potenciar Trabajo, más de la mitad tiene 2 trabajos. Entonces, la gente trabaja y trabaja mucho. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Que es la primera vez en la historia que vos podés tener un trabajo en blanco y además ser pobre, y además trabajar en la informalidad y ser pobre. Pero y déjame que te ponga un ejemplo. Pero yo te digo, María, yo lo vi y lo viví, el deterioro en estos últimos 10, 15, 20 años respecto a la cultura del trabajo. Parece un cliché, parece una cuestión ideologizada, decir se perdió la cultura del trabajo, prefieren cobrar un plan que trabajar. Yo lo veo, te lo puedo citar, en una gran cantidad de comercios del barrio en donde yo vivo, en donde no podían conseguir una sola persona para trabajar.
No, en seguro, Palermo. Débora, y déjame que te ponga el ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, vos la cobertura alimentaria, ¿no? La tenés Sí. concentrada en 2 programas. Uno es la UH y otro es la tarjeta alimentar, que es un complemento que se puso para menores de 0 a 14 años. ¿Sabés cuál es el problema con la tarjeta alimentar? Que es totalmente incompatible con, por ejemplo, el monotributo. Entonces, si una mujer que Lo tiene cual 2 hijos eso es empieza a punto. consigue un trabajo, ni siquiera te digo en blanco formal, monotributista, pierde el beneficio. Y en un escenario de tanta inestabilidad como es el de Argentina, yo creo que hay un problema. Ese es un programa, por ejemplo, yo creo que podría ser recontra rediseñado, donde vos no tengas ese desincentivo a la informalidad, donde el paso de los beneficios, a medida que una persona empieza a cobrar, se vaya siendo decreciente, pero pensándolo en un enganche progresivo más sustantivo, digo, mejor diseñado. Cuando vos ves la radiografía de la Argentina, además tiene una radiografía bastante dispar por regiones. Los grandes núcleos urbanos son en general los de mayor peso específico en la pobreza, índices más altos, a eso voy. Parecería que la ruralidad tiene menos incidencia. También es cierto que se llega menos con las mediciones, Sí. ¿no? Porque se mide a los grandes conglomerados urbanos. De todas maneras, es una discusión que está pasando con el desarrollo sociodemográfico de la Argentina y la alta concentración que tenemos en capital y conurbano. Sí, a ver, yo creo que ahí generalmente en los grandes conurbanos lo que tiende a crecer es lo que se llama la pobreza estructural, que es esa pobreza que se mide por la carencia y el no acceso a servicios básicos. Yo creo que lo que hay que hacer para solucionar eso en la Argentina es políticas de integración sociourbana, digo, políticas que permitan ordenar la situación que se tiene hoy, y obviamente esto tiene que ser complementado con políticas preventivas, ¿no? Digo, para evitar que estos grandes conurbanos sigan creciendo, y eso tiene que ver con, por ejemplo, desarrollar ciudades intermedias, con hacer programas como lotes con ciertos servicios accesibles a las clases más bajas, las clases medias. Digo, hoy el problema de la vivienda es estructural en la Argentina, digo, atraviesa todos los sectores, pero para digamos, solucionar los temas de pobreza en los grandes conurbanos, creo que la política de integración sociourbana es una política que Ahora, se ha María, mostrado en el mundo que es muy efectiva. Vos que tuviste muchos años también en el gobierno de la ciudad, lo que se ve, te diría que no es nuevo, pero sí es creciente en la ciudad de Buenos Aires, es una enorme cantidad de gente durmiendo en las calles, ¿no? Qué sé yo, en la puerta de los cines, de cajeros automáticos, en el alero de alguna confitería importante. Y uno, si recorre esos barrios, se va a encontrar con las mismas personas durante muchísimo, muchísimo tiempo, instaladas allí. ¿Por qué no se las puede sacar? Digo, no quieren ir a los refugios. Yo sé que es un tema que tiene una enorme conflictividad, hay gente que también tiene situaciones de adicciones. ¿Qué se hace con toda esa gente con la que convivimos permanentemente? Mira, es un tema complejo que sucede lamentablemente en todas las grandes ciudades. En Argentina está creciendo en la ciudad de Buenos Aires. Los últimos números, al menos la medición que se hizo en julio del año pasado, que es la que la ciudad hace todos los años, Sí, había dado un 30% aproximado de aumento respecto al año anterior, y la cual me imagino que este año va a dar un aumento también consecuente con la situación social general del país. Las personas que están en situación de calle tienen un problema que no están atravesadas solamente por el problema de ingresos. Digo, es muy difícil, puede haber algún caso por una persona que no pueda pagar el alquiler y termine en la calle. Antes suele haber una red de amigos, un club, una iglesia, o esquemas de contención. Entonces estas personas muchas veces están atravesadas por situaciones de violencia, por situaciones de consumo y por situaciones de salud mental. Digo, en la ciudad de Buenos Aires era alrededor del casi un poco más de la mitad estaba atravesada por algún tipo de estos problemas. Y vos tenés un problema con la ley de salud mental que vos podés ir una vez, ir 2 veces, y después llega un momento que la libertad, o sea, tenés que respetar la voluntad de la persona. Claro. Esa famosa ley que tiene que ser modificada. Tiene que ser urgentemente. modificada, tiene que ser modificada urgentemente para poder intervenir mejor en estas situaciones y en muchas otras más de personas que están atravesando problemas de consumo, no a veces en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para poder... Bueno, la mamá de Chano lo ha contado hasta Lo ha el contado hartazgo, varias más veces. allá de reconocer que hace meses, por suerte, Chano Sí, no estaría 13 meses. 13 meses, poco más de un año, inmerso en esa locura que significa la drogadependencia. Ahora, ¿se puede tener una política social eficaz aún desde la lógica de un Estado chico, desde un Estado más eficiente, desde un Estado que se corra de buena parte de los ejes económicos, como parecería ser la imagen de Milei? Porque, digamos, Chile ha tenido política social, Uruguay tiene su política social con la calle Pou. Sí, definitivamente. Yo lo que creo es que la política, lo que hay que discutir en Argentina no es tanto el número, digo, el porcentaje de lo que se invierte en términos sociales, sino la calidad de lo que se está haciendo con esa inversión.
O sea, cuando el gobierno dice quiero que el alimento llegue, o que lo consuman, o que no quede nada en el medio, eso está bien, digamos. Yo quiero, a ver, depende de qué tipo de política social estemos discutiendo. Si me preguntas política alimentaria, yo creo que es mucho mejor ir a un esquema de transferencia directa, donde el Estado Nacional le dé un programa como la UH, el alimentar, unificado, mejor diseñado, pero ese dispositivo. Entonces vos ahí, por ejemplo, la UH es un programa que llega aproximadamente al 75% de los hogares pobres de Argentina. Vos podrías fortalecerlo, podrías ampliarlo, después podrías trabajar con las provincias para identificar a esas personas que no tienen hijos y están en situación de indigencia. Eso sería mucho más eficiente, mucho más eficaz sobre todo, si además le agregas la condicionalidad educativa, una interrelación con las escuelas a nivel municipal o provincial para garantizar esa red, que seguir teniendo una compra centralizada desde el Estado Nacional, repartir comida a los comedores o mismo darle plata a los comedores para que ellos compren. Yo creo que ahí hay un rediseño posible. Mismo un programa con el Potenciar Trabajo, decíamos antes, bueno, ese programa no viene dando resultados, entonces claramente hay que rediseñarlo. Entonces, yo creo que lo que hay que el manejo, la cantidad de dinero es tan importante, es tan grande, que ha sido un foco, por un lado, de corrupción, hoy está eso expuesto e incluso en algunos casos judicializado, realmente, y en otros casos también de utilización política, porque claro, era mucho más redituable políticamente que la transferencia directa a los beneficiarios, tener a los punteros que además te daban como contraprestación, bueno, el compromiso de militar en determinada fuerza política o de cumplir después cuando tenías que ir a votar. Garantizarte paz social de última. Bueno, también. 53.000 millones de pesos es la compra que ha destrabado Capital Humano en las últimas horas con las normas PNUD. Sí. Entonces el programa del PNUD es un programa por el cual el gobierno le otorga plata a los comedores para que ellos puedan comprar alimentos de manera directa. Y ellos son los que auditan. Sí, el PNUD audita el programa. Que es uno de los más estrictos. Eso es un buen programa, digamos. Ahora, yo creo que es un buen programa en el corto plazo. A mí, de nuevo, me parece que falta un rediseño general de a dónde querés ir con la política social. Yo creo que en la política social falta siempre esta pregunta ordenadora de dónde querés llegar después de la intervención. Política alimentaria. Obviamente no es de un día para el otro, pero yo elijo una política alimentaria donde las personas puedan comer en su casa. Si vos le preguntás a las familias, una encuesta de la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años, el 80% de las familias decía que si pudiera preferiría comer en su casa. Entonces digo, creo que el Estado lo que tiene que hacer es hacerse esa pregunta. Después de la intervención, ¿vas a estar mejor o no? ¿O a dónde querés llegar? Obviamente ese recorrido es gradual. Y así como digo, en la política alimentaria yo creo que es mejor un esquema de transferencia directa, hay otro tipo de políticas donde yo creo que la organización comunitaria tiene valor. Eso no quiere decir que si hay irregularidades en los fondos públicos, por definición eso siempre se tiene que auditar, pero en una política, por ejemplo, como la de integración sociourbana, y la vinculo con el caso de Rosario, porque para mí la contracara a una política de seguridad es una política de integración urbana bien hecha. Y hay un caso emblemático en el mundo, Medellín es la ciudad más violenta del planeta, pudo bajar muchísimo los índices de inseguridad a través de una política de ese estilo. Lo contó hace unas semanas Luciana Vázquez, le hizo una entrevista a Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín, y él decía eso. Bueno, vos tenés que tratar el síntoma con políticas de seguridad, pero después ver qué es lo que está pasando abajo. Bueno, ¿qué es una política de integración sociourbana? Una política donde el Estado hace calles, ilumina, hace escuelas, hace centros deportivos. Ahora, cuando vos llevas adelante ese tipo de políticas, las organizaciones comunitarias tienen un rol, porque los chicos, como veníamos antes también, si no están en la escuela, están en la calle, y entonces que haya clubes, que haya centros comunitarios, ocupan un espacio positivo. Ahí, hace un punto, sí. Los clubes la semana pasada recibieron el tarifazo de la luz, y es muy factible que reciban el tarifazo de el gas. De pagar 400.000 pesos de luz, están pagando 1,5 millones, 2 millones de pesos. Esos clubes de barrio que concitan 3.000 pibes, 3.500, 2.000, vamos a poner un promedio, no pueden seguir interactuando con ninguna otra estructura estatal porque se ven impedidos de seguir funcionando. ¿Cómo se hace? ¿Por qué no se revisa también esas cuestiones? Debería revisarse. Yo creo que el esquema de tarifas de energía en este país había que rediscutirlo seguro, pero cuando se hacen esos ajustes hay que tener en cuenta todas estas situaciones. No sé, algún tipo de subsidio a la demanda. Hay maneras en las que hay que rediseñarlo, pero a mí sí me parece importante que un escenario
de crisis tan grande como el que estamos atravesando, sobre todo en momentos donde estás atravesando un ajuste que no, todas las fuerzas políticas acordaban que había que estabilizar. Estas situaciones las tenés que contemplar, pues si no la pobreza, además de crecer, se estructuraliza y eso para mí es lo más preocupante. O sea, nosotros siempre discutimos en Argentina, la pregunta obligada cuando hablas de este tema es, ¿va a estallar? Como con la imagen del 2001, sí, un estallido institucional. Es otra cosa. Ya estalló. Digo, cuando vos tenés trabajadores pobres, más deserción La actual escolar, situación es porque ya estalló. aumento de consumo problemático, hay un montón de situaciones invisibilizadas que son muy difíciles de transformar en el largo plazo. Y si esos pocos lugares que hacen su trabajo cierran, bueno, el problema que vos vas a tener es mucho más grande y revertir eso va a costar muchísimo más. María Minglore, como siempre, un placer. Muchas Muchas gracias. gracias. Un enorme gusto.